El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo a veces con un ligero estremecimiento cuando volvía de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él por su parte la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en la que vivía influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glaciar del estuco, sin el más leve rasguño en las paredes altas, afirmaban aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban un eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo en sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto Jordan, con una honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. «No sé», le dijo a Jordan en la puerta de la calle, con voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad, pero no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse las horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un lado a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego al ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perpelaron de sudor. «¡Jordan! ¡Jordan!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío y miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándolas temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre sus dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía
en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de una mano a otra la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. «Psst», se encogió de hombros desalentado el médico. «Es un caso serio, poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordan, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre a las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan. Murió, por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta, después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», murmuró la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos críspidas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido, sin duda, el desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.